Señor, te damos gracias porque nuestros antepasados, Señor, clamaron y tú veniste a esta tierra, Señor. Veniste a rescatar a toda la humanidad, Señor. Pedimos, Señor, que nos perdones por no valorar lo que tú has hecho por cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a ver, revélanos, Señor, lo que tú pagaste por nosotros, Señor, lo que tú sufriste por nosotros, derramaste tu sangre preciosa por nosotros, Señor. Y eso debe de llevarnos, Señor, a doblar rodillas y entregar todo nuestro ser, Señor, a ti, Señor, a seguirte, a seguir tus pisadas, a no seguir al mundo, Señor, a no obedecer al mundo, Señor, sino a tu palabra, Señor. Que en esta mañana, Señor, tu Espíritu Santo respalde la palabra, Señor, y que esa palabra, Señor, nos confronte, nos anime y nos muestre tu amor, Señor. Y podamos seguir, Señor, caminando tras de ti y no siguiendo la corriente de este mundo, Señor, sino siguiendo tus pisadas, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Nos sentamos. Abra sus Biblias, por favor, en Mateo 15. Mateo 15, hoy vamos a ver del 32 al 39. Mateo capítulo 15, versículo 32 al 39. Y vamos a ver, le puse como tema la majestuosa compasión del Señor Jesús. Y esa majestuosa compasión, ese nombre majestuoso es algo más que grande, y algo que nos lleva, es tan asombroso, tan maravilloso, que nos lleva a dar reverencia, a dar ese temor de Dios, pero reverente, ¿no? Por eso puse la majestuosa compasión del Señor Jesús. Por el ser humano no tiene exclusividad, o sea, no es solo para uno, sino que es para todos, ¿no? Y hoy vamos a llegar al final del capítulo 15. En este capítulo 15 hemos observado que el Señor Jesús ha intentado apartarse por un rato de las grandes multitudes que lo seguían. ¿Cuál era el fin de apartarse? Pues un descanso, porque él estaba como ser humano cansado. El otro punto era pues también con el fin de dar las instrucciones a sus discípulos, porque ya su ministerio de él estaba por terminar, ya faltaba muy poco para que él vaya y pues muera en esa cruz y nos dé la victoria, o sea, porque él dio la victoria. Pero siempre que quería apartarse venían esas citas divinas, ¿no? Se encontraba con personas a quien tenía que darles esperanza, a quien tenía que darles alivio a sus almas, ¿no? Enseñar que la luz del universo estaba en la tierra, la luz del universo estaba en sus ciudades, en sus calles, en sus narices, estaba con ellos, ¿no? No como espíritu, sino como Dios en carne, porque vino como 100% hombre, pero 100% Dios, ¿no? Entonces él tenía estas citas divinas y pues nunca pudo estar en ese momento, nunca pudo estar a solas con sus discípulos, nunca pudo descansar, nunca pudo impartirles lo que ellos tenían que hacer en esos momentos, ¿no? Entonces vamos a ver uno de los grandes milagros que el Señor Jesús realizó durante su ministerio público. Es esa multiplicación de los panes y los peces para las personas que lo seguían. Y este milagro es tan maravilloso y es muy similar al que realizó en el capítulo 14, no sé si se acuerdan, donde multiplicó 5 peces y 2 pececillos para alimentar a más de 5,000 personas, ¿no? Lo que veremos hoy, obviamente va a demostrar que es una situación diferente. Tal vez sea parecida, pero no es igual. Así que vamos a continuar con nuestra lectura, nuestro texto de hoy, Mateo 15, versículo 32. Dice, y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron, ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Y Jesús les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron, 7 y unos pocos pececillos.
y mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias y los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas, y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. Ya habíamos visto más atrás que el Señor Jesús le dio de comer a 5,000, acá vamos a hablar de ello. Eran hombres, niños, mujeres, o sea que no eran solo 5,000, sino que eran aparentemente 15, 20,000 personas, ¿no? Entonces aquí los discípulos del Señor Jesús habían visto, habían presenciado con sus propios ojos. No les dijeron, oigan, fíjense que Jesús multiplicó los panes, multiplicó los peces. No, ellos lo vieron con los propios ojos, en sus propias narices. O sea, fue algo que no se los contaron, y no podía ser más claro que el Señor Jesús era el Mesías esperado, que el Señor Jesús era Dios mismo cumpliendo su ministerio en este planeta Tierra. Y que vemos que allá nada es imposible para Dios. Él había demostrado que nada es imposible. Multiplicar para alimentar a 20,000 personas es algo asombroso, ¿no? Es algo de veras que no puede ser posible para el ser humano, pero para Dios sí lo es, ¿no? Entonces ellos presenciaron algo tan maravilloso, presenciaron algo tan majestuoso, algo que solo Dios podía hacer, que era proveer a estas personas que estaban allá pues con hambre, ¿no? Y vemos que esto es algo que el Señor lo hizo. ¿Por qué? Porque esas personas lo estaban siguiendo al Señor Jesús por ese camino, que sabemos que el camino del Señor no es fácil. El camino del Señor es sinuoso. Fíjense, Él estaba yendo por lugares desiertos para apartarse de ellos, y la gente lo seguía. No les importaba realmente hacia dónde iban a ir, al grado que no tenían alimento, no había dónde tomar alimento. Sin embargo, el Señor Jesús hace algo maravilloso, presencian algo majestuoso. Estos discípulos lo vieron, no se los contaron. Entonces vemos que el Señor Jesús, en ese camino que Él seguía, que es un camino sinuoso, un camino difícil, es evidente que se va contra la corriente de este mundo. Es muy evidente que en el camino angosto va a haber situaciones difíciles como la que presenciaron ellos, que no había que comer. En el camino angosto habrá burlas. En el camino angosto habrá ataques, habrá injusticias. En ese camino del Señor Jesús vimos que también Él fue escarnecido. En ese mismo camino que el Señor llevó, fue burlado, fue masacrado, fue golpeado. Golpearon a su propio Creador, porque sabemos que Jesús es Él, estaba con Él, con Dios Padre y Dios Hijo, y crearon este mundo, crearon al hombre a imagen y semejanza. O sea, a su propio Creador le dieron la espalda. Vemos que el Señor Jesús vino a salvarnos, y no solo lo trataron mal, sino que hasta lo condenaron a un madero, un lugar, un tipo de tormento que era lo peor en ese tiempo, la muerte más horrible que podía haber. Recibió mucha maldad. El Señor Jesús pasó por todo esto, y ese camino es el camino que nosotros debemos llevar, es el camino que nosotros debemos. Sabemos que no se puede con el poder humano, y tiene que ser por el poder del Espíritu Santo, ¿no? El camino es hacer la voluntad de Dios y no caer en estas burlas, en estos ataques, en estas injusticias, por el hecho de que estamos en el chisme. Porque a veces somos cristianos y participamos en el chisme, y nos atacan porque somos chismosos, y decimos, nos atacan porque estamos haciendo la voluntad de Dios. No. Sino que si hay ataques, que sean por seguir la voluntad de Dios, por caminar tras Jesús. No caer en que, me atacan porque tengo una mala conducta. No, si te atacan es porque es tu mala conducta. Tú como cristiano debes tener una buena conducta, debes ser una persona íntegra, debes ser una persona disciplinada, una persona con integridad. Entonces tenemos que buscar realmente seguir ese camino, porque vemos en todo este camino que el Señor Jesús nunca faltó al Padre. Siempre fue íntegro, siempre glorificó al Padre con su vida. Lamentablemente decimos somos cristianos, pero no vivimos con una verdadera integridad para glorificar a Dios. Entonces es importante que sigamos este camino. Él fue acusado injustamente, Él fue latigado 39 veces, Él estaba pasando por un camino muy fuerte, fue golpeado muchas veces, fue lastimado con la corona de
de espinos, le arrancaron la barba. Y él, que hizo, no respondió palabra alguna, no respondió con golpes, no respondió con insultos. O sea, digo, es un ejemplo para nosotros. A veces nosotros nos hacen algo y enseguida reaccionamos, y eso está mal para nosotros. Entonces tenemos que cambiar ese tipo de actitud. Lo peor que podemos ver, que es lo peor que pasó, que lamentablemente no se puede ver físicamente, pero espiritualmente sí, fue que fue aplastado por la ira del Padre. En esa cruz recibió maldiciones, recibió el pecado, recibió dolor. Entonces esto pasó porque tenía era la única manera que podía redimirnos, la única manera que podía salvarnos, y él tuvo que ponerse en nuestro lugar, recibir esa condena que era para la humanidad, y se sacrificó y pagó todo nuestro pecado, el pecado de cada uno de nosotros, el pecado de toda la humanidad. Él sufrió y murió por ti y por mí y por toda la humanidad. Entonces vemos que él no se vengó. Lamentablemente, como cristianos a veces nos vengamos. Él no se vengó, él no contestó insultos, dijimos hace un momento. Él no tuvo la mínima intención de lastimar a alguien con su poder. A veces con nuestras actitudes lastimamos a la gente, no nos damos cuenta. Él no lo hizo, él soportó, él no bajó de la cruz cuando estaba sintiendo la ira del Padre. ¿Y lo hizo por qué? Porque nos amó. Porque nos amó, demostró su amor en esa cruz. Entonces, el amor no solo es un sentimiento. El amor de veras es una decisión, pero se ve en actitudes, se ve en nuestras acciones. Y eso es algo que hay que aprender, porque el mundo nos ha enseñado que el amor es un sentimiento. No, el amor se ve en nuestras acciones. A veces no corregimos a nuestros hijos y pensamos que es porque los amamos. Y eso es falta de amor. Entonces, ante todo lo que sea, digo, la corrección es algo bueno. Y también el dar amor se da de alguna manera con lo que es la palabra de Dios, llevándolos a Cristo, llevándolos a seguir este camino que es difícil, pero no imposible para Dios. Así que vemos al Señor Jesús que Él soportó, no bajó de la cruz, nos demostró su amor, resucitó por amor a nosotros, está a la diestra del Padre por amor a nosotros, porque aún sigue intercediendo por nosotros. Cuando nosotros los cristianos pecamos, Él sigue intercediendo por nosotros. Él sigue trabajando, sigue intercediendo por nosotros. Ahora, es difícil que nosotros valoremos esto, porque cantamos las alabanzas y decimos que todo nuestro ser y que toda glorifica a Dios, pero realmente lo sentimos lo queremos hacer, lo queremos vivir, o solo es un momento de sentimiento. Entonces es importante que de veras, hasta cuando cantemos una alabanza, realmente meditemos en lo que dice la alabanza y vivamos conforme a la voluntad de Dios, aunque sea sufriendo, porque a veces sufrimos. En este mundo vamos a pasar persecución, vamos a pasar sufrimiento, porque el Señor Jesús lo pasó. Pero Él dijo algo muy importante, y es que Él dijo que iba a estar con nosotros. Sin Él es durísimo, con Él es algo leve. Él nos hace descansar, Él nos ayuda, Él nos da fortaleza. Entonces Él dijo, yo voy a estar con ustedes todos los días. No dijo, hoy, pero el viernes tengo una cita y a lo mejor no voy a estar. No, Él dijo todos los días, 24 horas del día. No sabemos si vamos a vivir más. Tenemos que levantarnos y decir, bueno, hoy a lo mejor es mi último día. A lo mejor hoy tengo que vivir como si fuera el último día. Y eso es algo que diario tenemos que hacer, ¿no? Vivir como si fuera nuestro último día, porque si salimos no sabemos si vamos a regresar. Entonces el Señor está todos los días, dice que va a estar con nosotros hasta que esto termine, el fin del mundo, ¿no? Entonces Él está con nosotros. Vimos las alabanzas, vemos en la palabra que nada nos puede apartar del amor de Dios, nada. Entonces tienes todo, lo tienes todo para poder vivir una vida cristocéntrica, una vida siguiendo al Señor Jesús. Así que qué bendición sería que no solo estuviéramos como estas personas que vimos que hicieron 3 días con Él, 3 días estuvieron con Él, no, sino que estemos con Él toda la eternidad. Toda la eternidad. Entonces es importante recordar que el Señor Jesús estaba viniendo de haber recorrido una región, dijimos la semana pasada, Decápolis, 10 ciudades, eran ciudades griegas, ciudades gentiles, donde se encontró con un sordomudo.
y donde tuvo su encuentro con ese sordomudo y recibió la bendición de ser sanado, ¿no? También podemos observar que él también venía atrás de Tiro y de Sidón y tuvo una cita divina con una mujer cananea, tuvo su encuentro con el Señor Jesús y también recibió la bendición del Señor Jesús. Vemos dos casos que es importante mencionarlos en este texto de hoy porque es otra faceta del ministerio del Señor Jesús. Y dirán, ¿cómo que otra faceta? Porque el Señor Jesús no solo le predicó y no solo dio esperanza a los judíos. Y eso es lo que vamos a ver ahorita. Esta faceta es gracia a las personas que sabían que no tenían esperanza para la eternidad, que sabían que no tenían esperanza para ser sanados, que sabían que no tenían esperanza o oportunidad del regalo de Dios, que era la salvación, porque ellos estaban enterados de esto. Recuerden que los judíos se creían los únicos que iban a recibir esta gracia, este regalo inmerecido, ¿no? Entonces estas personas que estaban en esos lugares, que eran lugares mayormente de gentiles, obviamente sentían y pensaban que no había esperanza para ellos. Por eso vemos a la mujer cananea diciendo, Señor, pues las obras, ¿sí? Porque hasta los perritos comen de las obras, ¿no? Entonces vemos que estos dos casos, vemos que el Señor Jesús es otra faceta, cambia su ministerio, es el mismo ministerio, pero es dado a otras personas que supuestamente no, normalmente se pensaba que el Señor Jesús iba a solo enfocar su gracia al pueblo judío, ¿sí? Pero vemos que no es así. Los evangelios de Mateo, Marcos y Juan, en ellos podemos aprender que el Señor Jesús desarrolla su ministerio en la región de Galilea, donde había muchos judíos. También lo vemos que lo desarrolla en Jerusalén, que allá había más oposición, no era tanto, pero también lo desarrolla allá. Por el evangelio de Juan podemos ver que también en Samaria, ¿sí? El Señor Jesús llega a Samaria, un lugar donde los judíos no eran bien vistos, tenían problemas ellos con los samaritanos, eso por cosas anteriores que pasaron, y en ese lugar de Samaria recuerdo que llegaron algunas personas que no eran de por acá y obviamente tenían como que otro tipo de religiones, creían en otros dioses, ¿no? Entonces en los samaritanos había muchos que creían en otro tipo de dioses y también habían que creían en el Pentateuco. El Pentateuco fue el que escribió Moisés, los primeros 5 libros. Entonces ellos se consideraban hijos de Abraham. Ellos se consideraban hijos de Abraham y también de las promesas. O sea, ellos estaban agarrados de las promesas que habían en el Pentateuco. Por eso la mujer samaritana en Juan, si quieren apuntar, Juan 4:12, le dice al Señor Jesús, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Entonces la mujer le dice esto, y recuerdo que el Señor, un poquito más allá adelante del 25 al 26, 4:12, Juan 4:12, sí, pero un poquito más adelante en Juan 4, 25 y 26, vemos que estos samaritanos tenían también esa esperanza, tenían la esperanza de que venga el Mesías, porque ella dice, le contesta al Señor Jesús otra vez, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo, y cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Ellos tenían la esperanza de la venida de ellos, ellos estaban agarrados de esas promesas, pero el Señor Jesús allá mismo le responde, yo soy el Mesías, el que habla contigo, yo soy el Cristo, yo soy el Mesías. Entonces vemos la compasión del Señor Jesús, que no solo es dada a los judíos, sino que también a estos samaritanos que creyeron en Él. No sé si recuerdan que la mujer cananea se fue a buscar a un grupo y decirles, hay un hombre que me está diciendo mi vida, y creo que es el Cristo. Y llegan todas esas personas, creen en Él, y de hecho el Señor Jesús se queda unos días con ellos en Samaria para seguir compartiendo el Evangelio, para darle la oportunidad de estas personas que aparentemente eran marginadas, aparentemente eran condenadas, aparentemente ellos no iban a recibir la gracia de Dios, ¿no? Entonces todo esto que vimos, pues obviamente está en esa parte de Juan 4, si quieren leerlo en sus casas, del 39 al 42 también podemos corroborar todo esto. Entonces, a diferencia de Galilea, de Jerusalén, de Samaria, esta región que estamos viendo ahorita donde el Señor Jesús estaba dando su recorrido, esta región estaba poblada por obreros que eran pescadores, eran personas de otros oficios también, humildes.
la mayoría de todos ellos eran gentiles. Así que podemos observar que el Señor Jesús no solo desarrolla su ministerio entre judíos, también entre samaritanos y también entre gentiles. Él sanó a muchos de estos gentiles, y está hablando de cientos y cientos y cientos, porque estamos viendo que dijo que eran 4,000 y no estaba incluida hombres y mujeres, perdón, niños y mujeres. Así que imagínate la cantidad, cientos y cientos que eran gentiles, sanó a muchos de ellos, les dio el evangelio a todas estas personas, estas multitudes. Y ahora, después de haber hecho esta sanidad y darles este alimento, el Señor Jesús está a punto de abandonar estas regiones gentiles para volver a los territorios de Israel, porque Él tenía que seguir con el plan, tenía que ir ya pues yendo a Israel para luego llegar a Jerusalén para su muerte. No estamos ya casi al año, más o menos un año faltaba en ese tiempo para que el Señor vaya y muera en la cruz por nosotros. Entonces Él, antes de llegar a Israel, empieza a sentir algo y le dice a los discípulos: tengo compasión de esta gente, porque ya tienen 3 días conmigo, dice, y no tienen qué comer. ¿Okay? Entonces dice, no quiero enviarlos y que les pase algo, no quiero enviarlos y que se desmayen, ¿no? Entonces vemos que el Señor Jesús, después de haber pasado, dijimos, por Decápolis, podemos recordar que mucha gente fue sanada, mucha gente creyó en Él. Entonces en Decápolis, recuerden que eran ciudades gentiles, ¿no? Entonces lo empiezan a seguir, ¿por qué? Porque vieron que Él, pues aparte de cumplir con la ley, que vimos que el Señor Jesús estaba prácticamente cumpliendo las profecías, pues vemos que hizo prodigios que solo Dios puede hacer. Entonces ellos quedan así impactados, se asombran, se maravillan, empiezan a seguir al Señor Jesús por sus milagros, por la palabra, y como consecuencia de esto, pues obviamente se van aunando personas, se van sumando, porque ¿qué pasa? Se empieza a correr la fama y se empiezan a sumar personas, entonces lo siguen sin importar a dónde se dirigía. Entonces este es otro ejemplo que debemos seguir. Si somos cristianos, no debe importarnos a dónde nos lleven las consecuencias de seguir a Cristo, porque a veces pensamos, no, voy a quedar mal con mi vecino, o voy a quedar mal con tal vez algún familiar, o voy a quedar mal con un amigo o alguna amiga, o con quien sea. Voy a quedar mal, pensamos en ello. No, nosotros debemos que hacer lo correcto, lo que Dios manda. La palabra de Dios es nuestra guía. Entonces debemos vivir no importando las consecuencias que puedan venir, aunque parezca que el mundo se nos va a caer encima, aunque parezca que a lo mejor mucha gente dice, bueno, es que yo aquí trabajo y pues están haciendo sus fraudes y yo sigo. Pues sabes que no, si tú eres cristiano, deja ese trabajo. Pero es que las consecuencias, no voy a tener trabajo. Bueno, no importa las consecuencias, el Señor no te va a dejar. El Señor va a estar contigo, el Señor te ama. Ya a veces pensamos, por ejemplo, vemos situaciones de divorcios, que no queremos que se divorcien, pero hay hijos y pensamos, no lo quiero hacer por mi hijo, pero la situación es tan fuerte que tienes que hacerlo. Bueno, el Señor ama a tus hijos, más que tú, mucho más que tú. Y lo vimos demostrado en esa cruz. Y lo vimos demostrado en que Dios envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo vemos demostrado. ¿Cuánto nos ama el Señor? Nos ama muchísimo. No se compara con lo que nosotros amamos a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros hermanos, a quien sea. No se compara. Él nos ama mucho más. Entonces, no importa las consecuencias que vengan por seguir a Cristo, ese es un ejemplo que debemos seguir. A dónde nos pueda llevar las consecuencias no sabemos, pero nosotros sabemos que estamos caminando tras de Él y que esto no tal vez sea un poco duro, pero dice el Señor que es momentáneo. ¿Por qué? Porque en la eternidad vas a estar en su presencia, no habrá llanto, no habrá lágrimas, no habrá dolor. Él va a enjugar tus lágrimas, Él te va a abrazar personalmente. Wow. O sea, dices, wow. Entonces, las consecuencias, puede ser rechazado, dijimos hace rato, tal vez puede ser atacado por seguir la voluntad de Dios, pero lo importante es que el cristiano debe caminar tras de Cristo, agradar y glorificar a Dios con su vida. ¿Cómo lo hizo Jesús? El Señor Jesús lo hizo y nos muestra. Y en este texto vemos que eran más de 4,000, dice la Biblia que no habían
no estaba contabilizado lo que son las mujeres y los niños. Otra vez volvemos a llevar una cifra tal vez de 15,000 personas. Y él menciona que tenían ya 3 días siguiéndolo, 3 días caminando con él, 3 días siguiendo su palabra, sus instrucciones, sus enseñanzas. Entonces, cuando llega el Señor Jesús a la frontera de Israel, hace así y dice, wow, es tiempo de despedirlos. Pues, pobres, no tienen realmente alimentos ni nada. Entonces dice que sintió algo el Señor en su ser, sintió algo en su corazón, sintió compasión, sintió que tenía que hacer algo por todas esas personas. Sentir compasión no solo es siento y la tristeza y ya estuvo, no, tenía que hacer algo, tenía que hacer algo por ellos. Entonces él siente compasión por esas personas, siente en su corazón que tiene que hacer algo por estas multitudes. ¿Por qué? Porque dice que estaban en ayunas, que no habían comido y que no habían probado bocado, y él, que todo lo sabe, dice que podían desmayar, o sea que podían enfermarse, morirse. Entonces dice, la causa, ¿no? Estaban a punto de desmayar por falta de alimento, no habían comido, estaban débiles, podía pasarles algo. Entonces vemos que él cuida de los que le buscan. Esas personas estaban buscando de él, esas personas estaban siguiéndolo. Entonces vemos aquí la causa de la compasión. Él cuida de los que le buscan, él bendice a los que le siguen. Si no le sigues y estás recibiendo algo, créeme que no es bendición de Dios. Él cuida de los que le buscan, él bendice a los que le siguen y nunca nos va a desamparar. Esas personas ya no había físicamente dónde agarrar para comer. Entonces vemos que el Señor Jesús tiene compasión de ti, tiene compasión de ti que has pecado, tiene compasión de ti que has hecho lo peor, estás quebrantado y sientes que no mereces ni hablarle, como aquel cobrador de impuestos, ¿se acuerdan? Que vino a orarle al Señor, le dice, Señor, no quiero ni voltear a verte, o sea, siento vergüenza por lo que yo he hecho, ¿no? Y hay mucha gente que piensa que no puede venir a los pies del Señor. Entonces hay que nosotros que conocemos la misericordia de Dios, es importante que los llevemos a Cristo y enseñarles que no es así. Él conoce tu intención. Si tú estás quebrantado, si tú realmente ya viste que has pecado y que estás en contra de Dios, obviamente estás sintiendo ese arrepentimiento. El Señor conoce lo más íntimo de ti y el Señor Jesús está con los brazos abiertos para perdonarte, para ser tu Señor, para ser tu Salvador, para guiarte. Entonces Él va a recibirte como al hijo pródigo. Mucha gente cree que pues he sido tan malo que no merezco de veras la compasión de Dios, que y realmente nadie merece, hasta el que ha sido medio así, que se ha comportado, ni él merece la compasión de Dios. Sin embargo, Dios tiene compasión por todos. Así que Él va a recibir a la persona que realmente esté quebrantada, aún sea un borracho, aún sea un drogadicto, aún sea un asesino, aún sea un violador. Si esa persona está arrepentido, el Señor Jesús lo va a recibir y lo va a ir transformando. Tenemos el error de pensar de que tenemos que cambiar primero para venir a Cristo. No, Él te va a cambiar. Vente así, hermano borracho, vente aquí, hermano drogadicto, vente aquí, asesino, vente aquí, violador. Él te va a cambiar si verdaderamente te has arrepentido. Y la persona que empieza a tener, porque ha sido tocado por Dios y empieza a tener ese cambio, empieza a buscar del Señor. No les cortemos esa oportunidad, sino que ayudémoslo a que vengan a los pies de Cristo. Entonces, no esperes cuando empieces a cambiar, porque puede ser que no llegue ese tiempo. Es el momento hoy, llega tal como estás. El Señor te va a recibir con los brazos abiertos. Él tuvo compasión de grandes multitudes, personas que no eran judíos. Él tuvo compasión de personas que tuvieron conflictos con los israelitas, que eran los samaritanos. Él tuvo compasión de todos. Entonces, podemos recordar y ver la diferencia que en los anteriores, en el anterior milagro que hizo el Señor, pues hizo una multiplicación de panes y de peces, pero todos eran judíos. Y estamos viendo acá, a diferencia que estos 4,000, la mayoría eran gentiles. Entonces aquí donde vemos que no es la misma multiplicación, que es diferente, que es parecida mas no igual, ¿no? Vemos que el Señor Jesús
le comenta a sus discípulos que sentía compasión por ellos, pero ellos sentían así como que, ¿qué pasa? ¿Por qué tiene compasión por ellos? Y si ellos son gentiles, o sea, la compasión no estaba dirigida a la gente judía, sino a hombres despreciados como fueron los gentiles, que hasta les llamaban perros en esos tiempos, ¿no? Entonces, mucha gente se siente como un perro. Mucha gente hasta te lo dice, he platicado, me siento como un perro, me siento como una cucaracha. Así me han dicho. Siento que no puedo voltear. Es más, te pido la oración a ti porque tú estás cerca de Dios. No, tú puedes orar, clamar al Señor. Entonces, aquí estamos viendo que eran personas despreciados, los gentiles, y el Señor vemos que tiene compasión de estos 4,000, casi 15,000 personas que no eran judíos. El Señor sentía que se le removían las entrañas, sentía que su corazón se les salía por el deseo de hacer algo por ellos, de realmente darles lo que necesitaban. Y el Señor lo da. Él sentía que tenía que alimentarlos, no solo a despedirlos o mandarlos sin comer algo. Es importante que veamos este punto. A veces damos el Evangelio, somos bien bendecidos de la palabra, somos bendecidos económicamente, y damos el Evangelio, pero vemos a las personas necesitadas y no hacemos nada por ellas. Aquí estamos viendo al Señor dándonos una lección. Él ya había dado el Evangelio, Él ya les había enseñado la palabra, y los pudo haber despedido, pero dijo, tengo compasión de ellos, y dice, no los voy a mandar a su casa sin comer algo. Y dice que bendijo ese día, multiplicó. Entonces la misión, tomemos en cuenta que no solo es llevar el Evangelio. Si el Señor te ha provisto, si tú tienes de veras, el Señor te ha provisto y puedes ayudar a una persona que no tiene, adelante, pero hay que ser sabio, porque a veces las personas quieren ser ayudadas con cosas que no son correctas, cosas que ellos deben de pagar su consecuencia, porque si tú los ayudas, los sigues llevando a ese mismo patrón, y ese patrón no los va a dirigir al Señor Jesús. ¿Okay? Entonces estamos viendo que el Señor acá hizo una acción muy bonita que nos muestra el amor del Señor. A diferencia de estos 5,000, podemos ver que los discípulos le pidieron al maestro que despidiera a la gente, que se fuera a las aldeas, ¿no? Para que cuando se topó con los 5,000. Pero a diferencia vemos que en estos 4, el Señor Jesús solito dijo, no los voy a despedir, sin que ellos dijeran, no los voy a despedir, yo tengo que hacer algo por ellos. Lo que sí vemos que hay en común es la compasión que sintió por esos 5,000, la sintió por estos 4,000, por estos 20,000, por esos 15,000, por decirlo así, porque ya tomando en cuenta los demás, ¿no? Entonces vemos que es la misma compasión, vemos que no eran judíos, pero el Señor Jesús no se puso a pensar, ay no, estos son, voy a discriminar, ¿no? ¿Por qué? Porque son de otra nación, o porque es racial, ¿no? O sea, es otra raza, o porque es otra ideología, o creen en otros dioses. No, el Señor les presentó el Evangelio y sintió la misma compasión que sentía por los judíos, por ellos. Fuera judío, fuera samaritano, fuera gentil, nuestro Señor Jesús siempre estuvo dispuesto a demostrar la misericordia, no solo a decirlo, a demostrar la misericordia. Y Él vino para eso. Él vino para mostrar su misericordia. Al Él venir y pisar esta tierra, nos debe asombrar más que hasta esa película. Digo, no está mal que se vea una película como la de El viaje a la luna, el primer hombre que llegó a la luna, no digo que esté mal, pero nos debe asombrar más que Cristo pisó esta tierra, que Dios dejó todos sus privilegios y vino acá a humillarse, a pisar esta tierra y a mostrar su misericordia. Entonces, podemos ver que esa misericordia es algo que hoy actualmente está activa, no se ha perdido, está activa y podemos gozar gratuitamente de ella. Podemos gozar gratuitamente, y mucha gente no lo cree. El Señor es misericordioso. Y si fallamos hoy, mañana, además ten cuidado que no mañana sea un día que tú no vas a ver. Es lo único que hay que tener cuidado. Las misericordias son nuevas cada mañana, pero no sabemos si esa mañana que viene nosotros estamos dentro de ella, dentro del plan. ¿Okay? Entonces dice Romanos 10:12, apúntalo. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues Él mismo que es Señor de todos,
es rico para con todos los que le invocan. Sus misericordias son tan grandes, son tan majestuosas, dijimos hace rato majestuoso, algo más que grande, algo que nos lleva a adorarlo, algo que nos lleva a tener temor reverente, nos lleva a tener ese respeto a Dios. Y es para todos los que le invocan. ¡Wow! Entonces podemos ver un milagro con el mismo patrón de los 5,000, ¿se acuerdan? Pero a excepción que revela que también los discípulos acá tenían como que esa dificultad de creer, eran lentos para creer, eran así como nosotros, ¿no? Porque dice, ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar una multitud tan grande? Y a veces nosotros pensamos de esa manera, a veces nosotros no creemos y Señor todo lo puede, puede multiplicarlo, puede sanar a quien quiera, puede levantar hasta los muertos. Y no sé si sea verdad, pero he escuchado que se han levantado muertos y no creo que sea mentira. Ahora, lo que sí les puedo decir de verdad, que mi abuelo por parte de mi papá murió y como a la media hora regresó y dijo, sí hay Dios, porque él era ateo. Y eso sí lo puedo decir, porque mi papá y mi tía y todos ellos no me van a mentir. Entonces ellos eran una familia atea que ahora cree. ¿Por qué? Porque su padre despertó y no volvió a morir, pero despertó a decirle sí hay Dios. Eso sí lo puedo dar de testimonio. Entonces vemos que tenemos esa falta de creer en Dios, en nuestro Dios que todo lo puede. Los discípulos sí recordaban esa multiplicación que hizo con los 5,000, pero nunca les pasó por la mente que vaya a utilizar su poder mesiánico para estos que eran marginados, condenados, que eran los 4,000 gentiles, casi todos gentiles, ¿no? Entonces ellos nunca pensaron, por eso dijeron, ¿de dónde vamos a sacar esos panes? No creo que Jesús use su poder para estos que son condenados y marginados. Entonces vemos que el Señor Jesús pues tiene sentido del humor. Él le dijo, ¿cuántos panes tienes? Y o sea, ¿qué tienes para ofrecer? Y ya ellos dijeron, ¿no? 7 panes y unos pececillos. Muy importante, el número 7 es el número de la perfección. Dios lo utiliza en la Biblia, podemos verlo, es el número de la perfección. Aquí estamos viendo que dice 7 panes, o sea, algo tendrá, no me lo ha revelado el Señor, pero algo tendrá. Y algún día nos les puede revelar. A lo mejor algún hermano, algún pastor ya se lo ha revelado y ojalá que llegue a mis oídos para que yo ya pueda dar más amplitud con el estudio, ¿no? Entonces vemos que estos discípulos que recordaron la multiplicación, no se les pasó por la mente que pues estos gentiles reciban gracia, ¿no? Que estos gentiles reciban al igual la bendición de Dios. Ellos creían, somos más. Somos más. Y no, el Señor dice acá claramente, no hay diferencia entre judío y griego. Dice, es el mismo Señor de todos. Y es rico para todos los que le invocan. O sea, aquí de plano nos dice, no hay excepción. No hay excepción. Entonces vemos también que hay diferencias de estos 5,000 a estos 4,000 que los distinguen. Por ejemplo, el número de personas, pues obviamente 5,000, aquí 4,000. El lugar donde se hicieron, uno fue a la orilla del oeste del mar de Galilea y otro del este del mar de Galilea. También podemos ver la diferencia entre estaciones, ¿no?, del año, porque en una se menciona lo que es el pasto y en otras estaciones pues obviamente como sequía y no hay pasto, ¿no? Entonces vemos las diferencias, el diferente número de alimento. Por ejemplo, eran 5 panes con los 5,000 y 2 peces, y acá en el segundo eran 7 panes y unos pececillos. Vemos la diferencia igual. También vemos la diferencia de los sobrantes. En unos eran 12 cestas, que es muy diferente a 7 canastas, no por el número, sino que ahorita vamos a dar una explicación de lo que significa, ¿no? Por ejemplo, lo que es la cesta, se traduce como griego kófinos, que era una pequeña canasta que utilizaban los judíos, que iba reduciendo un poquitito cada vez más como cónica, para que no se filtrara la comida, no se cayera y se contaminara, ¿no? Vemos que en el milagro de los 4,000 se habla de canastas, y canastas se traduce en el griego spuris, que hace referencia a una canasta mucho más grande que una cesta mencionada en el milagro de los 5,000, ¿no? Entonces vemos que son diferentes. También vemos que nos muestra que en Mateo 15:32
vemos que lo siguieron 3 días. Y en Mateo 4 vemos que el mismo día se presentaron, también vemos una diferencia allá. También vemos la diferencia de que el muchacho en los 5,000 trae los 5 panes, los 2 peces, y aquí vemos que los discípulos tenían los 7 panes y los pececillos, ¿no? Entonces podemos notar acá que la compasión es algo que es igual, lo demás tiene un poquito de cambios. Podemos ver que nuestro Dios es un ser limitado, no es un ser limitado, sino que Él puede proveer lo que quiera. Podemos ver que la misericordia no solo es para gente específica, sino también, para todos, para el que quiera agarrar la oportunidad que está vigente, ¿no? Así que es importante que recordemos que ninguna situación que pueda haber en nuestras vidas que sea irremediable, recuerden que para Él puede ser remediable, ¿okay? Ya que Él es nuestro gran proveedor, Él es capaz de realizar cualquier milagro para proveernos, Él nos da hasta más de lo que necesitamos. De hecho, uno de sus nombres en el Antiguo Testamento es Jehová Jireh, que significa Dios provee. ¿Se acuerdan cuando Abraham lleva a Isaac a sacrificar y de pronto lo detiene el Señor y le dice, ¿sabes qué? Conozco que tienes temor de mí, que crees en mí. Entonces el Señor provee un cabrito, no era cabrito, carnero, ¿no? Carnero, entre las ramas, y obviamente allá donde dicen Jehová Jireh, Dios provee. Entonces Él es precisamente lo que el Señor da, o sea, realmente su nombre lo dice, Él es el que provee todas nuestras necesidades y podemos confiar ciegamente en ello. No debemos dudar, porque a veces dudamos como los discípulos. Por eso el Señor exhortaba a esos discípulos y les decía, no se preocupen por lo que iban a comer o lo que iban a vestir por el día de mañana, sino que pongan su confianza totalmente firme, estable en mí, porque Dios alimenta a las aves, Dios alimenta y viste a las flores, y cómo no va a hacer esto con ustedes, que son imagen y creación y redimidos por Él. ¿Cómo no lo va a hacer? O sea, para prueba un botón, Cristo vino, Dios dice que envió a su Hijo, murió en la cruz por nosotros, o sea, dio todo por nosotros, y que lo dio para que nos deje morir de hambre, para que nos deje sin provisión de lo que nosotros necesitemos, tal vez un techo, tal vez un abrigo, no lo sé. No, Él nos va a dar. Él va a dar lo que necesitamos, y siempre es generoso, nos da más. Y si te da más, úsalo para su gloria. Dice, sé sabio en distribuirlo, sé sabio en cuidarlo. Entonces vemos que el único Señor y Salvador Jesucristo, podemos poner nuestra confianza totalmente en Él. Él es quien nos provee, Él nos lleva y nos impulsa a que sigamos, a que busquemos el reino de Dios y su justicia, porque esas cosas que nos afanan van a venir solitas. Dice que por añadidura. Aquel día habían solo 7 panes, unos pececillos, pero eso era más que necesario para alimentar a una gran multitud de 15,000 personas. Dice ya que mandó a esa gran multitud que se recostase en tierra. Y creo que esta parte la vemos también en el capítulo 14, recostarse en tierra. Y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias y los partió a sus discípulos. Algo que tenemos que siempre es orar por los alimentos, dar gracias por las provisiones y siempre glorificar a Dios por ello. Dice que dio a sus discípulos y los discípulos a la multitud. ¿Ok? Dice que comieron todos y se saciaron, recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas, y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces vemos que el Señor dio a sus discípulos. Los discípulos obviamente dieron a la multitud. ¿Qué hizo acá el Señor Jesús? Hizo el milagro, para Él no hay imposible, pero dejó y enseñó a los discípulos que hicieran lo que un discípulo debe de hacer, que es servir.
los enseñó y los dejó servir a distribuir el alimento, a llevar la palabra, a distribuir el alimento. Es algo importante que nosotros tenemos que hacer, ¿no? Dice que comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró. O sea, al final de la alimentación recogieron muchísimo, 7 canastas. Dijimos que las canastas eran más grandes que las cestas. Imagínense, 7 que estaban llenas. Eso significa que no le cabía más a la canasta, que estaban hasta el tope, y no era para tirarlo, sino realmente era para que pueda servir para alimentar tal vez a otros o a ellos mismos. Entonces, lo que Dios nos provee, que pensamos que nosotros lo ganamos con nuestro trabajo, con nuestro sudor, sí es en parte nosotros lo hacemos, pero ¿quién nos da la vida? ¿Quién nos da la fortaleza? ¿Quién nos da la inteligencia? ¿Quién nos da el trabajo? Dios. Entonces, todo eso que nosotros tenemos en nuestro refri, en nuestras alacenas, en nuestros baños, todo hay que saber distribuirlo, hay que cuidarlo, hay que darle gracias a Dios por ello. Y si sobra y hay alguien que necesite, pues tienes. Entonces es importante, ¿no? 7 canastas llenas. Vemos que el Señor siempre provee en abundancia, es muy generoso, ¿ok? Entonces, algo que no debe olvidarse es que el Señor Jesús siempre le va a gustar que des gracias, la gratitud. Acuérdense de aquellos 11 leprosos, que solo uno regresó. Entonces, dar gracias al Señor, siempre orar, y Señor, gracias por lo que provees, y también que cuides y distribuyas bien lo que Él te ha dado. Entonces, dice acá que las grandes multitudes se saciaron. Entonces, la palabra griega saciar es algo así como engordar al ganado. O sea, ¿qué pasó? Que quedaron hasta más no poder, súper satisfechos, estaban llenísimos, ¿okay? Entonces, vemos que el Señor Jesús siempre nos va a dar generosamente, siempre nos va a dar de más. Y digo, no es malo que te sacies de comida, pero que sepas distribuirlo. Y es más, si esa comida, porque en muchos lugares me ha sorprendido que he llegado a lugares de personas que no son cristianos, y pase, pastor, aquí donde comemos 4, comemos 5. O sea, wow, hasta ellos saben distribuirlo bien. Entonces eso es importante. A veces nosotros no hacemos eso, no somos buenos administradores, ni buenos, ¿cómo se llama? Cuando hospedas, buenos, algo así. Sí. Entonces, tenemos que aprender, ¿no? O sea, es importante, ¿no? No tenemos que aumentar la cantidad de personas que el Señor Jesús les dio de comer. Con estas 4,000 es más que suficiente para ver el poder de Dios, algo milagroso, algo extraordinario, algo majestuoso, que nos debe llevar de veras a caer de rodillas, de veras ante Él, y decirle: Señor, tú eres Dios, tú eres el Señor, y tú eres mi Señor. Y mi Señor significa mi dueño, ¿no? Entonces es importante ver lo maravilloso. Utilicé la palabra majestuoso porque esa palabra la busqué y dice que es algo más que grande, pero algo que nos lleva a tener cierta reverencia y respeto a Dios. Entonces, al ver este maravilloso milagro asombroso, nos debe llevar de veras a doblar rodillas y a tener a nuestro Dios en ese lugar donde Él quiere que esté, porque a veces no lo tenemos en ese lugar supremo. Entonces, los judíos estaban un poquito molestos. ¿Por qué? Porque obviamente vieron que los gentiles participaron de este banquete mesiánico, no pensaban que ellos iban a recibir esta gracia, estaban así como ofendidos, creían que solo ellos iban a participar de este banquete, pero vemos que no es así. El Señor Jesús, de veras, la gracia le extendió a todos, y eso es lo que tenemos que hacer. A veces nosotros como que tenemos preferencias, y no, es para todos, es para todos. El Señor, vemos que ya contento de haber enseñado el Evangelio, contento de haber sanado a los enfermos, contento de haber dado de comer a todas estas multitudes que lo seguían, dice que se despide a la gente, entra a la barca y vino a la región de Magdala, dice ya, ¿no? Entonces vemos que realiza milagros tan grandes, imagínate, cientos y cientos de milagros, porque habían personas que estaban enfermas y las sanaba, personas que estaba enseñando que eran todas, y personas que eran todas que no tenían que comer. O sea, les da la provisión divina, les da la provisión espiritual, sanidad y alimento. Entonces estas almas que estaban totalmente cansadas, pues eran gentiles,
reciben ese alivio, esa fortaleza para sus almas, y es un descanso que solo Dios puede dar. Es un descanso que solo Dios puede dar a tu alma. Nada, ni el dinero, ni otros dioses, ni otra religión, nada te lo puede dar más que Cristo. Entonces, ya que da este descanso por el Evangelio, da este descanso por la sanidad, da este descanso por los alimentos, dice que el Señor decide regresar a Israel, a esta región llamada Magdala, sube a una barca para ir a ese lugar y finalmente parte a ese lugar, dejando una huella difícil de olvidar en el corazón de las personas. Una huella que hasta el día de hoy sigue sonando, sigue la misericordia de Dios, sigue cambiando vidas, sigue restaurando vidas, sigue restaurando almas. O sea, es algo que es tan fuerte que aquí estamos nosotros, buscando de su palabra, llenarnos de Él, buscar conocer más de Él para ser más como Él, ¿no? Así que hoy día, pues, podemos decir que la misericordia de Dios, la compasión de Dios está activa para todos, abierta de par en par para todos. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús aún no ha tomado el tiempo para decir hasta aquí. Pues no sabemos hasta cuándo. Así que el Señor Jesús impacta la vida de estas personas, deben impactar nuestra vida realmente con lo que estamos escuchando. Su tiempo se estaba agotando, el último año de ministerio estaba ya en curso. El Señor Jesús decide ir a Israel a completar su obra, a morir por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para salvación de las almas que crean, para salvación de las almas que rindan su vida a los pies de Cristo, y para la salvación de las almas que se consagren a Él, que quiere decir que se entreguen totalmente a Él. Así que es bueno saber que gracias a ese sacrificio en la cruz, su resurrección, su ascensión, hoy nosotros, todos los que hemos creído y los que quieran creer, porque dijimos que la invitación sigue abierta, tenemos la esperanza de la vida eterna, ¿sí? Así que cerramos hoy nuestro estudio y damos gracias a Dios porque verdaderamente lo que ha hecho es majestuoso. Señor, te damos gracias por ser majestuoso con tu compasión, Señor. Te damos gracias porque no hay judío y griego. Para ti, Señor, todos somos iguales ante ti, Señor. Tu gracia es para todos, no hay excepciones, Señor. Gracias porque, Señor, estábamos pues prácticamente sin esperanza, pero tú nos has dado la esperanza, Señor, que tu misericordia abarca para todos y que es tan majestuosa, Señor, que nos orilla a doblar nuestras rodillas, a tener reverencia hacia ti, a ponerte en ese lugar supremo de nuestro corazón, Señor. Y te bendecimos por ello, exaltamos tu santo nombre y pedimos que en esta mañana, Señor, obres en cada uno de nuestros corazones, Señor. Que todos seamos confrontados, que todos seamos animados, que todos sintamos tu amor, Señor, y que saliendo de este lugar, Señor, nuestras vidas cambien, siguiendo tus pisadas, siguiendo tu sistema, teniendo tu mente, Señor. Bendice a mis hermanos, Señor, que están aquí presentes, cuídalos, guárdalos, Señor, donde quiera que vayan, deposita en ellos sed y hambre de justicia, deposita en ellos, Señor, la sed de buscar tu rostro todos los días, Señor, hasta que tú decidas nuestra partida. Te damos la gloria, la honra, la adoración, te bendecimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén.
abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Mi corazón, te adoraré, te adoraré. Ahí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Hoy siempre te amo, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás